Entonces buenos días, vamos a retomar la clase de ayer para seguir avanzando. Ok, habíamos visto que hay dos diferencias que generalmente nos confundimos entre la relación de musculación o hipertrofia y la fuerza muscular. Sí, habíamos también ya definido que nosotros tenemos dos tipos de hipertrofia, ¿no es cierto? Entonces, a menudo, ¿no es cierto? Nosotros vamos viendo que la relación músculo-fuerza no es directamente proporcional, ¿sí? Entonces, también nos dimos cuenta, ¿no es cierto?, que para ver si un grupo muscular eh, genera fuerza, tiene que tener primero una estructura y una capacidad contráctil, ¿sí? Un control neurológico y unas características mecánicas, ¿sí? Dentro de las fibras musculares también veíamos que tenemos tres tipos de fibras musculares que ya las conocemos, una de contracción lenta o rojas, una de contracción rápida o blancas y una de contracción intermedia, ¿sí? En donde, dependiendo de la actividad física que se haga, esas fibras musculares se van a adaptar tanto a la tipo de contracción rápidas como a las tipos de contracción cortas. ¿Sí? ¿Quién me puede decir cuál era la diferencia de la estructura y la capacidad contráctil? ¿A qué se refería esto? ¿Quién me puede decir a qué se refería esto de que la fuerza dependerá de la estructura y la capacidad contráctil? No todos a la vez, por favor, uno a la vez. Sin miedo, si nos equivocamos un poco, nos confundimos, no pasa nada. La idea es tener claro por qué dependerá la fuerza del músculo de la estructura y la capacidad contráctil. ¿A qué se deberá? Es como lo que hablábamos ayer, profe, de cuando nosotros levantamos la pesa y después extendemos los brazos para que se desarrolle más del músculo. Mecánicas, ¿no es cierto? La característica mecánica dependerá de una buena extensión y una buena contracción muscular. Sí, ya. Pero yo quiero saber por qué depende la estructura y la capacidad contráctil. ¿A qué se refiere esto de la estructura y la capacidad contráctil? A ver, yo voy a ir haciendo preguntas mejor. ¿Ya listo? Por ejemplo, Ángel Sánchez. ¿A qué se referirá con esto de que el músculo, sí, tiene más fuerza siempre y cuando tenga una estructura y una capacidad contráctil? Buenos días, licenciado. Sí, es verdad. Muy buenos días. Lo que yo veo es más la capacidad de lo que nosotros podemos hacer el ejercicio. Entre menores repetición y suave lo hacemos, el músculo crece. Y si queremos fuerza, Perfecto. y si queremos más fuerza, necesitamos alimentarnos también bien, pero siempre con una buena técnica para que nos pueda ayudar. Listo. Gracias, Ángel. William Aguinzaca, buenos días. ¿Qué más nos querrá decir esta estructura y capacidad contráctil? ¿A qué se referirá?
Profe, referir a observar de la masa corporal y la capacidad contráctil se refiere, según mi criterio, a los músculos, cómo llegan a ceder, según eso. Ok, ya, ok. Esto de la estructura y la capacidad contráctil más está relacionada con el tipo de hipertrofia muscular que nosotros podamos conseguir. ¿Sí? Hay una hipertrofia sarcoplasmática, que es cuando las fibras musculares se hacen más grandes, pero también se llenan de músculo. Y la sarcomérica, cuando los músculos se llenan de más fibras musculares, crean más fibrillas musculares y tienen la capacidad de contraerse más, ¿sí? Entonces, obviamente, si nosotros queremos tener fuerza, debemos tener la hipertrofia sarcomérica, en donde hay más fibras musculares y estas fibras van a tener más capacidad contráctil. ¿Listo? Siempre hago el ejemplo de, por ejemplo, cuando hacemos el juego de la soga, cuando hay dos equipos que uno jala del un extremo y el otro equipo del otro, y a ver quién gana. ¿Sí? Si hay dos personas grandes, sí, generalmente podría decirse que van a tener más fuerza, pero si hay del otro lado 10 pequeñas, van a tener la capacidad de jalar más porque son más personas. En este caso, la una sería la de los concursantes grandes, la sarcomérica, la sarcoplasmática, y del otro lado estaría la hipertrofia sarcomérica, donde hay más número de fibras. Esto nos va a dar la capacidad contráctil. Y el control neurológico nos va a explicar que mientras más unidades musculares, o sea, mientras más músculos estén interviniendo, más capacidad de generar fuerza nos dará. Bueno, ya habíamos hablado de las fibras rápidas, de las fibras lentas, ya habíamos hablado. Aquí tenemos un pequeño imagen en donde nos dice que las fibras de contracción rápida y las fibras de contracción lenta en una persona que no haga ningún deporte específico va a ser el 50 y 50. Sí. Al contrario, sí, del levantador de pesas, que va a tener mayor número de fibras de contracción rápida, sí, y menos cantidad de fibras de contracción lenta. En este caso, 80% de fibras blancas y 20% de fibras rojas. Y un maratonista va a tener al contrario, ¿sí? 20% de fibras rápidas y el 80% de fibras de contracción lenta. Veamos que las fibras de contracción lenta eran de color rojo, ya que necesitaban más oxigenación, ¿sí? Y eran rojas por la mioglobina y la hemoglobina, que son las encargadas de llevar el oxígeno hacia los glóbulos rojos y que nos dan ese color, ese pigmento rojizo. Entonces, veíamos que las fibras lentas iban a ser de color rojo y las fibras blancas pues mucho menos intensidad de coloración, ¿no es cierto? Por la cantidad menor de hemoglobina y de oxígeno. Aquí teníamos la imagen de la célula, donde podíamos ver que es como un frijolito de color morado, sí, llamado la mitocondria, donde se van a hacer los cambios o se va a generar los ATPs a través del ciclo de Krebs. ¿Listo? Y afuera de la mitocondria, todo el espacio que está líquido en la célula, que se llama el citoplasma o el citosol, donde se va a generar las actividades anaeróbicas, ya que en este lugar existe menos cantidad de oxígeno que en la mitocondria. ¿Sí?
¿sí? ¿Quién me podría decir cómo se le llamaba también al ciclo de las actividades anaeróbicas? ¿Alguien se acuerda? No, bueno, para hacer nosotros las actividades aeróbicas o los ejercicios aeróbicos se generaba, ¿no es cierto?, en los gastos energéticos entraba en el ciclo de Krebs, porque necesitábamos más cantidad de oxígeno. Y esta cantidad de oxígeno se le encontraba en el 85-95% concentrado en la mitocondria. Y afuera, en el citosol, donde hay el 5 o el 10% de oxígeno de la célula, se generaba el ciclo de Cori, en donde entraban las actividades aeróbico-lácticas. ¿Listo? Y también sabíamos que cuando se realizan las actividades anaeróbicas alácticas, se generaba también el citosol, pero ya no entraba los carbohidratos como sustrato, sino la fosfocreatina. Si tienen alguna pregunta hasta ahí, si no, pues seguimos con la clase. Aquí está la estructura y las capacidades contráctiles. Sí, entonces dice, este apartado hace referencia al tamaño y al tipo de números de fibras que posee cada músculo. La capacidad contráctil se va a dar dependiendo del tipo de fibras musculares que tengamos en nuestros músculos. Si son actividades aeróbicas, tendremos una cantidad mayor de fibras de contracción lenta, y si hacemos actividades de fuerza o anaeróbicas, tendremos mayor cantidad de fibras musculares de contracción rápida. También hablábamos de que hace algún tiempo atrás no se tomaba mucho en cuenta, sí, el control del sistema nervioso sobre los músculos y sus reacciones. Pero hoy en día se toma mucho en cuenta cómo interviene los tipos de córtex para los diferentes estímulos musculares. ¿Quién me puede decir qué era el córtex? ¿Cómo está el licenciado Ángel Sánchez de Segura? El córtex se refiere a ciertas partes del cerebro, entonces se conoce como córtex. Perfecto. Entonces, ¿a qué le llamábamos el córtex o qué es lo que decíamos del córtex? Es que son varias partes del cerebro, sí, donde reciben los estímulos para las diferentes reacciones. Hay un córtex motor que nos ayudará a los tipos de estimulación muscular. Hay el córtex somotosensorial, que es generalmente del tacto, ¿no es cierto? Viene también el córtex visual, el producido por los ojos y la vista, y el córtex auditivo, ¿sí? Entonces, ¿qué es el córtex? Son las partes cerebrales donde recibimos los estímulos para dar una respuesta a esos estímulos. También decíamos que la fuerza máxima, sí, tenía dos tipos de estímulos y de coordinación, que era la coordinación intra e intermuscular. Sí. Esta coordinación también decíamos que tenía mucha relación con las unidades motoras. ¿Qué eran las unidades motoras? Eran la cantidad de inervaciones que tenía, sí, una neurona para generar las respuestas, ¿sí? Entonces, vemos que en las fibras musculares puede haber de 10 a 2000, sí, unidades motoras.
¿sí? Entonces, dependiendo de cuántas neuronas se activen, se van a ir estimulando 10, 20, 30, hasta 2000 músculos, sí, 2000 unidades motoras, sí. También vemos que los músculos pequeños con relación son rápidos y están hechos generalmente en lo que es el control fino. Sí, quiere decir que en la motricidad fina, las unidades pequeñas no son muchas porque los músculos son menores, pero la respuesta mucho más rápida. Y los músculos grandes, sin control fino, o sea, la coordinación o la motricidad gruesa, sí, tendrán cientos de fibras musculares que se activarán dependiendo de las neuronas. También vemos que las fibras musculares se intercalan con otras unidades motoras, se apoyan y no están aisladas. Quiere decir que cuando hacemos un movimiento, digamos, trabajamos pectoral, no funciona solo el pecho, sino también funciona el músculo de los deltoides, los tríceps, la parte de atrás, para generar la presión del músculo. ¿Listo? Entonces, ahí ya generan más unidades motoras. Veíamos que también la mecánica o la biomecánica tenía un factor clave para realizar y estudiar los movimientos naturales de los seres vivos. ¿Sí? Y que estudiaba o tenía los parámetros, sí, como la línea de acción de un músculo, cómo el músculo se mueve, el brazo de palanca, o sea, los huesos que intervienen también para generar la fuerza, y el ángulo de la fuerza. Sí, en qué posición están ubicados los miembros o el cuerpo para generar un tipo de fuerza. Propiedades mecánicas. Veíamos que dentro de las propiedades mecánicas, sí, se estaba generalmente la biomecánica, que es la que estudia los movimientos naturales de los seres vivos. La biomecánica es la disciplina orientada a la aplicación de las leyes que forman parte de la órbita de la mecánica a la composición y desplazamiento de los órganos vivos, lo que ya habíamos dicho. En cuanto a los métodos utilizados por la biomecánica para estudiar las diversas formas de movimiento, nos encontramos con electromiografía, la cinemática, la dinámica y la antropometría. Hablábamos que la electromiografía son estudios con estos pequeños aparatitos donde vemos cómo el músculo, con la estimulación nerviosa y los choques eléctricos, hay los tipos o diferentes tipos de contracción. Veamos que la cinemática consiste en una serie de métodos que busca pedir parámetros cinemáticos de movimiento a partir de la adquisición de imágenes durante la ejecución del movimiento. También la cinemática se constituye un área de evaluación biomecánica, sí, que se concreta en mayor medida de la descripción del movimiento, o sea, de su desplazamiento, más allá de la fuerza que lo produzca. O sea, la cinemática no va a estudiar los tipos de fuerza que se generan con el movimiento, sino va a estudiar en sí el movimiento, cómo se realiza ese movimiento, ¿sí? La dinámica, en cambio, sí, va a estar orientada a los tipos y medidas de fuerza y la distribución de la presión. ¿Qué músculo trabaja más? ¿Qué músculo trabaja menos? ¿Qué músculo hace más fuerza en el movimiento? ¿O qué músculo hace menos fuerza en ese movimiento? Eso va a estudiar la dinámica. También la dinámica va a ver la distribución de la fuerza en la superficie plantar. Se estudia a través de instrumentos dedicados y adaptados a la anatomía del pie humano.
por ejemplo, en esas planchas para ver cuánto uno salta, ¿no? Esa plancha que uno tiene como una pequeña alfombra que al momento de saltar va a medir cuánta fuerza hace para saltar y qué distancia hacia arriba salta. Entonces, eso va a estudiar la dinámica. Entonces aquí tenemos que la cinemática estudia el movimiento de los cuerpos en función de su recorrido. Y la dinámica estudia la relación entre las fuerzas y movimientos que se producen. Sí, que mediante el movimiento, qué energía se produce al principio y qué energía se produce al final. Dentro de estos dos tipos de actividades que tiene la biomecánica, dentro de la mecánica tenemos la cinética y la estática. La cinética es la fuerza que se genera en movimiento y la estática es la fuerza que se genera sin movimiento, ¿no? Quería decir una contracción isométrica. Aquí tenemos una foto de cómo se hacen generalmente los estudios que nos ayudan a ver la biomecánica, si el movimiento es correcto, si está haciendo el movimiento de brazos al momento de trotar exactamente, si está realizando el movimiento correcto al movimiento de saltar, dependiendo del deporte y de la actividad que se necesita. Veíamos que la otra parte de la biomecánica es la antropometría. Sí, que está basada generalmente, sí, en las formas geométricas del cuerpo, de sus segmentos corporales, la masa o el peso, los brazos de palanca o posiciones articulares. Se define así un modelo de antropométrico de acuerdo a los parámetros necesarios para la construcción de un modelo biomecánico de la estructura analizada. Los elementos centrales de la antropometría son la altura, el peso, las circunferencias corporales, el grosor de la piel o de pliegues cutáneos. ¿Sí? El último que dice el grosor de los pliegues cutáneos sabemos que se llama plicometría. Y con esto podemos saber la cantidad o el porcentaje de grasa corporal que existe en una persona. Vamos a ver un poquito sobre el entrenamiento de hipertrofia. ¿Listo? Entonces, ya vimos la relación de la fuerza. Sabemos que la fuerza va a depender de la cantidad y la estructura de las fibras musculares. Sí. Vamos a saber que hay un músculo que tiene resistencia a la fuerza o va a generar mayor resistencia, más que nada en las actividades aeróbicas, ¿no es cierto? Esos músculos tendrán la estructura de mayor cantidad de fibras de contracción lenta. Y podríamos ver también que la fuerza iba a tener más connotación si la cantidad de fibras musculares de contracción rápida son mayores en proporción en las fibras musculares que necesitamos. Entonces... Profe, disculpe una pregunta. Cuando se deja de hacer ejercicio, digamos, en un moderado tiempo, volvemos a hacer ejercicio y otra vez los músculos se vuelven a expandir, pero continuamos con la misma fuerza. No continuamos con la misma fuerza. La fuerza se va perdiendo porque el músculo va perdiendo tonicidad y va perdiendo la capacidad de contracción muscular. Podríamos decir que producimos una atrofia muscular. Los músculos se atrofian cuando no hay actividad. Es lo mismo como cuando nos lesionamos y nos inmovilizan un miembro o una pierna, y esa pierna pierde volumen muscular y pierde tonicidad muscular y pierde movilidad muscular. Entonces tenemos que hacer una rehabilitación para que ese músculo recupere la movilidad, la fuerza y el volumen muscular. Cuando uno ha descansado un año entero, va a estar imposible que él llegue a la misma cantidad de fuerza que generaba como cuando entrenaba.
Entonces, podríamos decirlo en términos normales, que lo que nos pasa es que tenemos que comenzar de cero. Comenzar de nuevo a hacer la preparación física normal hasta volver a recuperar nuestra fuerza que teníamos antes. Sí. ¿Cuál es el error? Que uno sabe que era fuerte y quiere alzar las mismas 20 libras en un curl de bíceps, en una flexión de bíceps. Entonces no podemos, no vamos a poder. Tenemos que comenzar con 5 libras, 10 libras, durante 15, 20 días, un mes, y al mes, mes y medio ya recuperaremos nuestra fuerza y desde ahí tendremos que ya tomar en cuenta el entrenamiento de verdad. Entonces siempre va una adaptación y también habrá una desadaptación. Entonces el músculo cuando deja de hacer ejercicio está con una desadaptación al ejercicio. Y tenemos que volver a la adaptación. Si no, va a haber generalmente las lesiones musculares. Sí, entonces, vamos a ver, el entrenamiento de hipertrofia. Aunque para realizar el entrenamiento de hipertrofia necesitaría también de lo que popularmente y de forma un tanto errónea se conoce como fuerza. Obviamente que se va a ganar una cantidad de fuerza mayor a la vez que hagamos actividades de hipertrofia, pero no es nuestro objetivo cuando hacemos actividades de hipertrofia ganar fuerza. Sí, porque sabemos que cuando yo hago hipertrofia le depende a qué tipo de hipertrofia hablaríamos cuando quiero ganar masa muscular. ¿A qué tipo de hipertrofia yo llamaría eso? Sarcoplasmática. ¿Cuál? Hipertrofia sarcoplasmática. Sí, hipertrofia sarcoplasmática. Correcto, entonces sabemos que las fibras musculares ahí son más grandes, pero no son muchas. Entonces no hay mucha capacidad contráctil, no hay tanta fuerza que se genera. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que las repeticiones máximas deben hacerse entre el 60 y el 75% de mi fuerza máxima. ¿Qué más hablamos de la hipertrofia? Lo bueno de la hipertrofia, más allá del objetivo distinto que persigue, es que permite una cantidad de ejercicios bastante más variada. Hablábamos de que el ejercicio de hipertrofia nos va a dar mayor número de ejercicios porque queremos aislar los músculos. Sí, en un ejercicio de halterofilia o de powerlifting, tratamos de utilizar más músculos para generar el ejercicio. Entonces se van a generar o se van a utilizar más unidades motoras. Mientras que en la hipertrofia hacemos un press de banco para pecho o hacemos un remo de pie, sí, para generar ¿qué? Trabajo en los músculos dorsales. Y queremos que intervengan la menos cantidad de músculos para aislar ese músculo, para hacer que ese músculo haga más esfuerzo y genere más hipertrofia. Entonces, siempre en el culturismo vamos a tener más variedad de ejercicios. Aquí teníamos un muchacho o un señor que practica mucho el culturismo y vemos ahí la diferencia entre la masa muscular de una persona que hace culturismo y una persona que hace de pronto halterofilia o powerlifting. También debemos saber, ¿no?, que el powerlifting nació más que generalmente en los gimnasios para ver cuál de los culturistas era el más fuerte. Sí, se ha ido un poquito también yéndose a ese lado algunas partes del culturismo. Reseñar otras muchas aportaciones al deporte. Podemos referirnos entre ellas prevención de lesiones, fabricación de equipos deportivos, sí, control de las cargas sobre los atletas, desarrollo de los métodos y medidas de valoración. La biomecánica siempre va a estar bastante involucrada tanto en los deportes como en el culturismo, ya que no se estudia solo el movimiento del cuerpo, sino que las máquinas que se construyen ayuden a esa réplica del movimiento natural del cuerpo.
Por eso hablábamos ayer de las máquinas de la prensa que generalmente se utiliza para hacer trabajar cuádriceps. Se la cambia de forma o los deportistas que entrenan allí se ponen en posiciones que no están hechas esa máquina para eso, para realizar ejercicios que de pronto vieron en algún lugar que alguien inventó. Sí, entonces no hacer ejercicios inventados, sino trabajar la máquina para lo que se construyó. Analizar cada ejercicio o actividad deportiva. Sí, realizar una evaluación de las técnicas. ¿Para qué las máquinas se han realizado? Para realizar un movimiento en específico, imitando el movimiento natural del cuerpo. Y tratar de no cambiar esa biomecánica, porque entonces cambiaremos o no realizaremos con la técnica necesaria el ejercicio. Mejorar la ejecución de cualquier patrón de movimiento y desarrollar nuevas técnicas, perfeccionando las ejecuciones de las destrezas motoras. ¿Sí? ¿Para qué sirve la biomecánica y las mecánicas del gimnasio? Para descubrir los principios fundamentales de los movimientos corporales y sus bases anatómicas. Sí. También localizar y corregir los defectos en la ejecución del atleta. Sí. Se trata de, con la biomecánica, aparte de los implementos, tratar de corregir y localizar cuáles son los defectos en la ejecución de alguna técnica en especial. Establecer los principios biomecánicos que deben utilizarse en la guía inicial para la enseñanza de destrezas. O sea, yo debo tener el conocimiento necesario de cómo funcionan las máquinas para explicar al deportista o a la persona que va a un gimnasio a manejar correctamente estas máquinas que nos ayudarán a mejorar nuestras capacidades físicas. ¿Sí? Dice, una tabla de entrenamiento óptimo es aquella que se combinan periodos de entrenamiento de la fuerza con otros trabajos encaminados al crecimiento muscular. Recuerden que no solo las pesas, no solo las máquinas nos vayan a ayudar a generar muscularidad. Entonces tenemos que variar y utilizar otros tipos de técnicas que nos van a complementar nuestro desarrollo muscular. Dice, hay una diferencia entre la fuerza muscular y la potencia muscular. Decíamos que la fuerza muscular es la que generalmente se utiliza de un modo natural, como el alzar un vaso para tomar agua, ¿sí? De pronto utilizar el movimiento para levantar algún mueble, pero hablábamos de potencia cuando la actividad se la realiza con mucho mayor cantidad de fuerza y a mayor velocidad. ¿Sí? Como alzar la barra para hacer halterofilia y llevar la barra sobre nuestra cabeza. ¿Sí? Y también interviene mucho en la potencia la coordinación del movimiento. Quiere decir que vamos a tener que estudiar o aprender un movimiento en especial, ¿sí? Que tenga bastante coordinación y técnica. Ya, vamos a ver un poquito el entrenamiento de fuerza. Entonces ya habíamos visto que el entrenamiento de musculación o de hipertrofia va a tener más variedad de ejercicios. El ejercicio se concreta en aislar unidades motoras para poder generar mayor hipertrofia muscular y que nuestro objetivo no es ganar fuerza, sino ganar volumen muscular. El entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza, como su nombre lo indica, tiene como objetivo aumentar la fuerza del deportista. Y para ello se centra en trabajar la potencia del músculo. Ya sabemos que la potencia del músculo es con la velocidad y coordinación que se va a generar. O sea, hay mayor velocidad y mayor coordinación en los ejercicios de potencia muscular. Es decir, la capacidad máxima explosiva de las fibras musculares. Por eso es que se trabaja mucho la fuerza explosiva para generar fuerza. Los ejercicios focalizados específicamente en el trabajo de fuerza se realizan a levantar cargas
próximas al 100%. Cargas próximas al 100%. Nunca se trabaja al 100%. Y no pretenden de ningún caso, al menos con objetivo directo, aumentar la cantidad de la masa muscular. No es el objetivo tener un volumen o un músculo grande cuando se realiza este ejercicio de fuerza, sino generar fuerza en realidad. Y que saque mayor masa muscular, que se vuelva un poco más musculado, que de pronto tenga un músculo más grande, va a ser consecuencia del ejercicio, pero no va a ser el objetivo. Ya, las rutinas de fuerza se realizan sobre un mayor número de series, mientras que en cada una de ellas las repeticiones son, por lo general, inferiores a la de la hipertrofia. Quiere decir que en la fuerza yo voy a generar más cantidad de series y en la hipertrofia voy a generar menos cantidades de series. ¿Sí? ¿Qué es una serie? Es la cantidad de repeticiones. Como por ejemplo, 3 series de 10 repeticiones. ¿No es cierto? O hacer 10 series de 4 repeticiones. Los más experimentados que se centran en la hipertrofia llegan a practicar rutinas de 10 series y 10 repeticiones cada una. Sí. Es el llamado 10x10 Cometi y se entrenan pocos grupos musculares en cada sesión. Por ejemplo, se puede decir que se va a trabajar cuádriceps en sentadilla y se van a realizar 10 series de 10. ¿Listo? En algunos casos se ha hecho hasta 15 series de 15, pero bueno, eso ya es mucho más exigido y lo mejor que se podría hacer es 10 series de 10, que estaría bien. También se realizan otros tipos de rutinas menos agresivas, por ejemplo, 3 o 4 series de 8 a 12 repeticiones, sí, de cargas, con el 70 o el 80 de la fuerza máxima. Y el periodo de descanso va de 30 a 90 segundos, no más. Quiere decir de 1 minuto a 1 minuto y medio de descanso, si es que es un descanso prolongado, no más de 1 minuto y medio de descanso. Aquí está la máquina, la prensa que les hablaba, que en algunos casos se ponen de rodillas con el peso detrás y empujan con la planta del pie trabajando glúteos. Entonces, no es aconsejable porque la máquina biomecánicamente no está hecho para eso. Profe, una pregunta. Dígame. ¿En la máquina esta prensa hay como hacer pantorrillas o no? Sí, porque realmente no es que cambia la posición normal del cuerpo. La espalda estaría reclinada hacia el espaldar normalmente, los glúteos estarían en buena posición asentados en el sillón y lo único que usted haría es extender las piernas y hacer una flexión de pantorrillas. Esa máquina no tiene, pero ojo, que no es una máquina para pantorrillas, hay máquinas para pantorrillas, pero sí se la puede utilizar, no hay problema. Lo contrario es hincarse de espaldas a la máquina y tratar de empujar hacia atrás, como haciendo una patada de burro que le llamamos, sí, y querer trabajar glúteos. Sí, no está hecha, ni siquiera estoy en una posición cómoda para poder ponerlos seguros, sí, y no todas las mismas máquinas tienen el mismo ángulo de recorrido. Hay máquinas que se han hecho para glúteos, entonces, sino que en los gimnasios cuando no hay esa máquina, quieren simular el movimiento, pero la biomecánica del cuerpo está en una posición incorrecta, entonces es preferible utilizar las máquinas que se tienen y buscar ejercicios con una buena biomecánica. Para trabajar la potencia muscular no será necesaria tantas series y repeticiones. De hecho, solo se realizarán de 2 a 3 repeticiones de cada serie. ¿Sí? De 2 a 3 repeticiones de cada serie. En el caso de entrenamientos de resistencia hablaríamos de 3 a 4 series con 12 a 20 repeticiones y con poco peso.
entre el 50 y el 70% de su fuerza máxima. Sí, los descansos podrían ser de 30 segundos, por ejemplo. Sí, si es de resistencia muscular. Pero si es de fuerza, ya sabemos que vamos a hacer máximo de 2 a 3 series. Sí, de 2 a 3 repeticiones y podrán ser 4, 5, 6, 8 series. ¿Sí? Todo dependerá de lo que necesitamos realizar. Por ejemplo, el powerlifting tiende a ser más fuerte que los culturistas, pero los culturistas tienen una mayor cantidad de masa muscular. Eso depende sobre todo de la manera de entrenar. Aquí vamos a ver unas pequeñas imágenes. Mire, un culturista y una persona que genera fuerza, que no es tan grande muscularmente, pero puede levantar todo su peso con un solo brazo. Tenemos aquí los que hacen ejercicios de, ¿cómo se llama este ejercicio que trabajan ellos? Déjeme recordar. Sí, en donde mire cómo tiene él en una posición, trabajando hombros, abdominales, sí, y manteniéndose en una posición bastante equilibrada, sí. Entonces, esta persona va a generar bastante fuerza. Y tenemos otro culturista, sí, que de seguro no va a hacer ese ejercicio, pero que tiene un mayor volumen muscular. Perfecto. Entonces, hemos visto que dependerá del tipo de hipertrofia que tengamos, del tipo de entrenamiento que hagamos, para saber si estoy haciendo un trabajo de fuerza o un trabajo de hipertrofia muscular. Aunque sabemos que tanto la fuerza como el culturismo tienen hipertrofia, ¿no? Una sarcomérica y una sarcoplasmática. Las dos son hipertrofias, pero a la una de hipertrofia se le llama hipertrofia por músculo y a la otra se le conoce como ejercicios de fuerza neta. Entonces, no hay problema. Listo, vamos a ver el siguiente tema. Sí, que va a ser los de entrenamiento. ¿Listo? Tipos de entrenamiento. Ya hemos visto dos tipos de entrenamiento que son los de fuerza y el otro tipo para ganar masa muscular. Vamos a ver qué otros tipos de entrenamientos podemos encontrar. Entre los tipos de entrenamiento tenemos los siguientes. Entrenamiento estructural, entrenamiento funcional y el entrenamiento cognitivo. Sí. Podemos clasificar los entrenamientos como 3 tipos de entrenamiento: entrenamiento estructural, entrenamiento funcional y entrenamiento cognitivo. Ahí están las 3 imágenes de los 3 tipos de entrenamiento y vamos a ir viendo un poquito de sus características y también tipos de los mismos entrenamientos que difieren, ¿sí? Vamos a ver, el entrenamiento estructural. Cuando hablamos de entrenamiento estructural nos referimos a aquel que está enfocado en el objetivo de obtener un aumento de masa muscular y tener un fortalecimiento de las estructuras musculares esqueléticas. El entrenamiento estructural también nos puede ayudar a mejorar nuestro desempeño deportivo por las capacidades del músculo, de producir fuerza que está relacionada con el tamaño del mismo, aunque el tener músculos no es sinónimo de fuerza. Al final del entrenamiento estructural puede llevarnos a tener mejoramiento de la fuerza por medio del aumento de los músculos. Pero esa mejora no será tan óptima porque no mejoramos los factores neuronales como los que nos ofrece la realización de un entrenamiento funcional. Recuerden que el entrenamiento funcional ya existía, pero se lo ha clasificado de mejor manera para tomarlo más en cuenta, porque no siempre hemos hecho ejercicios funcionales.
Por eso dejamos fuera otros beneficios que podemos obtener de este tipo de entrenamiento, como el fortalecimiento de tendones. El alto volumen de entrenamiento puede estimular un aumento de fuerza de los tendones, la cual reduce el riesgo de que tengamos alguna lesión mientras nos ejercitamos. Sin embargo, recordemos que la hipertrofia muscular excesiva también puede llevar a reducir la performance atlética por la compresión de los capilares. Esto debido al tamaño excesivo del tejido muscular, que causa una reducción significativa en el transporte de oxígeno hacia el músculo. Quiere decir que ese músculo no va a ser capaz de generar mucha resistencia. Sí, va a generar de pronto fuerza, pero no mucha resistencia. Entonces, ¿en qué se basa el entrenamiento estructural? En mantener un aspecto corporal bastante definido y bastante estético. Las ganancias estructurales se refieren a la mejora de la cantidad, hipertrofia o cualidad, reconstrucción adaptativa. La estructura muscular esquelética, aumentos de tamaño muscular y fortalecimiento de tendones son ejemplos de las mejoras estructurales. También hablamos de la fuerza, ¿no? La fuerza estaría dentro de las capacidades también estructurales. La ganancia estructural se refiere a un fortalecimiento de las estructuras musculares esqueléticas, músculos, tendones, huesos en el cuerpo. Las modificaciones obvias externas que acompañan a las ganancias estructurales son un aumento del tamaño muscular y hipertrofia, lo cual es un motivo por el cual este método es elegido para la búsqueda de músculos más grandes. ¿Sí? El punto de cuestión es que el entrenamiento estructural puede llevar a mejoramiento de la fuerza por medio del aumento del área de córtex transversal, pero esa mejora será menos que óptima porque usted no mejora los factores neuronales como en el entrenamiento funcional. Quiere decir que sí se mejorará la fuerza, pero no de una forma muy aplicable a las actividades deportivas. El entrenamiento estructural tiene en su lugar un programa de entrenamiento especialmente en jóvenes que poseen poca masa muscular, culturistas y en la preparación temprana o de pretemporada de los atletas. Los siguientes parámetros ayudan a maximizar la adaptación estructural. Sí, entonces veamos, frecuencia de entrenamiento por un grupo muscular, de 1 a 2 veces por semana. O sea, si yo quiero trabajar un grupo muscular, cuádriceps o bíceps, y quiero repetir que no sea más de 2 veces por semana y con 48 a 72 horas de descanso entre la repetición. Tiene que ser el entrenamiento entre el 60 y el 85, pero yo diría entre el 60 y el 75. ¿Listo? Aquí tenemos una persona que hace actividades o ejercicios estructurales. Sí, también tenemos los tipos de contracciones que podemos trabajar en este tipo de entrenamiento estructural. Son las negativas con un tiempo lento, pausas isométricas, concéntricas o de tiempo rápido. Tipos de ejercicios, multiarticulares y de aislamiento. Número de ejercicios, de 2 a 4 por grupo muscular. Tipos de división del entrenamiento, empuje, tirones y tren inferior. Sí. A ver, denme un segundito. Ya, perfecto. También tenemos empujes, tirón, cuádriceps y caderas. Tenemos pecho, espalda, cuádriceps femorales, bíceps, tríceps y hombros. Todo depende de lo que queramos conseguir, pero son los parámetros que podemos seguir, ¿sí? En el caso del volumen, tendremos de 20 a 40 repeticiones totales, ejercicios por sesión. ¿Qué quiere decir de 20 a 40 repeticiones totales? Quiere decir, por ejemplo, 4 series de 10. Sí, sería lo óptimo, ¿sí? O 5 series de 12. ¿Listo? En el caso de querer ganar resistencia un poco a la fuerza.
Descanso entre series de 1 a 2 minutos. Sí, habíamos hablado que también lo recomendable sería máximo 1 minuto y medio para volver a repetir, para volver a generar las siguientes repeticiones. Frecuencia y volumen de entrenamiento. Como el aprendizaje motor no es importante en el caso del entrenamiento estructural, sí, o el menos no es la meta principal, el entrenamiento no se necesita ser tan frecuente. Como resultado, cada sesión debe tener un mayor volumen de entrenamiento para estimular la máxima incorporación potencial luego del entrenamiento. Un volumen alto de entrenamiento producirá una degradación proteínica importante, mucho más gasto de glucógeno muscular, los cuales estimularán al cuerpo a aumentar el tamaño muscular. Entonces quiere decir que no nos centremos en el peso, sino en el número de series y repeticiones para ganar la mayor cantidad de hipertrofia muscular. El volumen alto de entrenamiento producirá una degradación proteínica. Eso ya leímos, ¿ya? Cuanto más grande la degradación proteica durante el entrenamiento, sin sobreentrenar, mayor será la siguiente síntesis. Incorporación proteica durante el periodo de recuperación, siempre que haya una nutrición adecuada. ¿Sí? Mientras más degradación proteínica tengamos, cuando comamos una buena cantidad de proteínas, va a haber una mejor regeneración de los músculos. Sin embargo, lleva relativamente mucho tiempo para que un músculo se recupere de una sesión de volumen alto de entrenamiento, casi de 72 a 96 horas. Quiere decir, entre 3 y 4 días de distancia para volver a repetir un ejercicio. Ese es el motivo por el cual hacer más de 2 sesiones semanales para cada músculo puede ser demasiado. Entonces usted puede hacer un entrenamiento por grupo muscular con un volumen muy alto de trabajo o 2 sesiones semanales con un volumen menor. ¿Listo? O sea, menos cantidad de repeticiones, menos cantidad de series para poderlas repetir. Intensidad del entrenamiento y tipos de contracciones. Como el volumen alto es necesario para estimular la máxima ganancia estructurales, la intensidad relativa no puede ser tan alta. Deben usarse cargas del 60 al 85, entonces el número de repeticiones por series pueden variar entre 5 y 12 repeticiones. El número de repeticiones que usted elija hacer dependerá de su experiencia de entrenamiento y objetivos. Cuando tratamos de estimular adaptaciones estructurales, la variabilidad del tiempo se vuelve más importante. Usted querrá aumentar la duración de cada repetición y por ende de cada serie para aumentar la cantidad de proteínas degradadas. Esto se hace aumentando la duración de la fase excéntrica negativa del movimiento, añadiendo pausas isométricas en el movimiento o ambas cosas. La proporción concéntrica positiva se mantiene rápida para maximizar la tensión muscular. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hacer ejercicios y al bajar trataremos de hacerlo de una forma más lenta, aunque también sabemos que este tipo de ejercicios va a ayudar también a generar mayor fuerza explosiva, ¿no? Entonces, podemos hacer las dos o trabajarlo de forma pausada, de tanto al subir como al bajar nuestro ejercicio. Tipos de ejercicio. Mientras que los ejercicios compuestos múltiples articulares deben conformar la mayor parte del volumen de su entrenamiento, para maximizar ganancias estructurales se hace necesario realizar algunos ejercicios de aislamiento. Esto es especialmente cierto cuando se trata de desarrollar las zonas corporales más pequeñas a su máximo potencial. Sí. Ciertamente utilizar ejercicios compuestos para la estructura muscular grandes, pectorales, espalda baja, alta, deltoides, extensores de la cadera, flexores de la rodilla, flexores de la cadera, extensores de la rodilla. Y agregue algunos ejercicios de aislamiento para zonas corporales pequeñas como los bíceps, tríceps y pantorrillas. Sí, aquí más o menos está la división de las zonas corporales. Aquí nos ha dado una idea de un tipo de rutina donde trabaja un grupo muscular diario y dice el primer día pecho, espalda, cuádriceps, bíceps, tríceps,
hombros, femorales, dice descanso y repetir la serie. Bueno, yo diría, en tal caso hasta tríceps, descansaría y luego haría la siguiente semana hombros femorales y repetiría la serie. Si no es necesario hacer los 7 días de la semana, dependiendo de su alimentación y de lo que utilice como suplementos. 1 o 2 minutos de descanso es lo que yo recomiendo. Bajar mucho, como 30 o 45 segundos, es aceptable si usted puede mantener un nivel de esfuerzo aceptable. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago repeticiones de 10 y descansé 45 segundos y a la segunda repetición hago 7, es preferible descansar entre 1 minuto y minuto y medio. Pero si yo puedo cada 30 o cada 45 segundos hacer mis 10 repeticiones, pues está perfecto. ¿Listo? Miren aquí el ejercicio de prensa. ¿Sí? Siempre les pongo esta imagen para que recuerden cómo está hecha la máquina y su biomecánica. No he encontrado fotos donde hagan la máquina al revés, pero siempre puede uno encontrarse con eso. Ahora vamos a ver el entrenamiento funcional. En el entrenamiento funcional, sí, vamos a ver, sí, dice, vamos a ver la definición. Significa entrenar con un propósito, un entrenamiento para que sirva para alguna actividad. Es una metodología de entrenamiento que se basa en realizar ejercicios y movimientos que nos ayuden a desempeñar tareas funcionales. El objetivo final es mejorar nuestras capacidades para movernos, no solo dentro del gimnasio, sino también fuera en nuestro día a día. Aquí tenemos un poquito también de estos, que están utilizando pesas rusas, sí, y están haciendo un poquito de ejercicios funcionales, sí, para poder mejorar y utilizar más unidades motoras. Lo importante es remarcar que un entrenamiento funcional debe ser personalizado a cada deportista, siendo la tarea del entrenador la de crear un circuito de ejercicios que cubran las necesidades y objetivos de sus clientes, así como sus características concretas, pero que también tenga en cuenta factores como el historial de lesiones de las personas, ¿sí? Características del entrenamiento funcional. El entrenamiento funcional pretende trabajar los músculos mediante la imitación del movimiento cotidianos o gestos deportivos específicos. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el entrenamiento funcional lo que voy a tratar de trabajar no son músculos, sino movimientos. ¿Sí? Y dentro de esos movimientos, los músculos que integran ese movimiento. Movilizar varias cadenas musculares simultáneas. Trabajar todas las capacidades motrices. Equilibrio, coordinación, flexibilidad, agilidad, fuerza, potencia y resistencia. Un énfasis especial en el desarrollo de los sistemas musculares de estabilización del cuerpo. Abdominales, lumbares, aductores, rotadores de la cadera y estabilizadores de la escápula. Un trabajo importante es mejorar la tensión muscular en el reposo. Sí. Mejorar la fuerza del músculo y su tamaño. No a gran escala, pero sí va a mejorar su tamaño muscular. Un trabajo intenso del core. ¿Qué es el core? Es la parte media del cuerpo, ¿no? Lumbares y abdominales. Trabajar habilidades biomotoras. Sí, quiere decir habilidades motrices, capacidades de hacer algún gesto técnico. Atención en la postura corporal, mejorar nuestra postura corporal. No se trabaja con músculos aislados, sí, no se trabaja con músculos aislados, sino con grupos musculares. Trabajo de las respuestas reflejas, mejorar esquemas de movimiento que se activan de forma automática ante ciertos estímulos. ¿Sí?
Origen del entrenamiento funcional. Vamos a ver cómo se origina esta idea o esta especificación del entrenamiento funcional. La revolución actual del entrenamiento funcional surge de los especialistas de la rehabilitación, lesiones y cirugías. Ellos empezaron a diseñar ejercicios que imitaban las características de los movimientos que el paciente necesitaba para poder volver a realizar su vida habitual. Con el tiempo, esta tendencia pasó al mundo del deporte de élite. Los entrenadores se dieron cuenta que no tenía sentido trabajar los músculos aisladamente para mejorar una habilidad. Definición del entrenamiento funcional. Dado que hablamos de un tipo de rutina de ejercicios que se utiliza para mejorar las funcionalidades de todo el cuerpo y que debe tener un nivel de absoluto de personalización, podríamos decir que es un entrenamiento apto para cualquier persona, sea cual sea su nivel de práctica deportiva. ¿Sí? Ayuda a ser a un atleta cada vez más completo en todos los aspectos por el hecho de entrenar áreas muy dispares. Ejercicios con el propio peso corporal, ejercicios con peso básico como sentadilla y pesos muertos. Es por eso que el atleta de otras disciplinas como fútbol, corredores, nadadores, ciclistas en general y otros deportes añaden este tipo de entrenamiento a sus programaciones para mejorar sus deportes especificantes. Sí, específicamente. Para el resto de la población que no se dedica a la vida deportiva, consigue fuerza real, hay una transferencia real de fuerza que se gana con este tipo de ejercicios a nuestra vida activa del día a día. No solo se entrena fuerza, sino se mejora del fondo cardiovascular, la coordinación y la flexibilidad. A su vez, previene lesiones porque ayuda a mejorar patrones de movimiento, mejorando la fuerza y la estabilidad. La evolución es muy rápida en muy poco tiempo, sobre todo si la vez se mejoran los hábitos de alimentación y se recupera la comida real. Y esto se traduce a una mejora de la composición corporal, menos grasa, mayor músculo, con lo que mejora la estética. Se puede quemar grasa, ¿sí? Se puede quemar grasa con el entrenamiento funcional, así que combinado con una dieta alimenticia para adelgazar, es posible perder peso. Es posible, dice, perder peso, ¿no? Ya sabemos que si es que queremos perder peso, lo mejor es hacer ejercicios cardiovasculares o ejercicios aeróbicos. Comparando el entrenamiento tradicional, que incluye aparatos de cardio y musculación, con el entrenamiento funcional se puede confirmar que este último es mucho más rápido en lo que a eficiencia y resultados se refiere. Lo que les decía, sí ayuda a bajar de peso, pero si yo necesito ganar una mayor cantidad de grasa corporal, lo que necesitaré es hacer ejercicios aeróbicos. Y luego pues puedo complementarlo con ejercicios funcionales. Una actividad que dentro de los ejercicios funcionales está los pilates como parte del entrenamiento funcional. El pilates es un sistema de entrenamiento físico y mental creado a principios del siglo XX por Joseph Hubertus Pilates. Sí, o sea, Pilates es el apellido de este entrenador que inventó este tipo de sistema. ¿Quién lo ideó? Basándose en su conocimiento de distintas especialidades como la gimnasia, traumatología y yoga, uniendo el dinamismo y la fuerza muscular con el control mental, la respiración y la relajación. Este método persigue no solo la mejora de la postura corporal o el desarrollo de la estabilidad a través de los músculos centrales, también la disminución del estrés, la mejora de la amplitud del movimiento y el desarrollo de una mayor control motriz. En base a esto que acabamos de analizar, el entrenamiento funcional no solo debemos de entenderlo solamente como la realización de ejercicios o movimientos multiarticulares. Esto no sería del todo correcto, ya que para obtener funcionalidad óptima en un ejercicio
poliarticular, por ejemplo, una sentadilla, será necesario que algunos grupos musculares encargados de favorecer a la estabilidad del tronco y la cadera en este movimiento, sí, se fortalezcan en algunos casos. Quiere decir que si no tengo una columna, unas lumbares y unas abdominales fortalecidas, difícilmente podré hacer un buen ejercicio de sentadillas. Esto favorece un movimiento de calidad, previene la aparición de descompensaciones y minimizará el riesgo de lesiones en ese ejercicio. ¿Sí? Perfecto. Ahora vamos a ver el método Pilates como parte de... Ah, no. ¿Ya estamos viendo este? Diferentes sistemas de entrenamiento funcional. ¿Listo? Vamos a ver un poco de diferentes sistemas de entrenamiento funcional. Listo, viene el entrenamiento funcional americano. Es una técnica de entrenamiento que incluye el ejercicio de diferentes modalidades deportivas al mismo tiempo, tales como la halterofilia, el entrenamiento metabólico o el gimnástico. El objetivo es exponer a la persona a tantos escenarios y combinaciones de movimientos como sea posible para lograr el desarrollo de capacidades físicas y habilidades humanas y conseguir que se sepa desenvolver ante situaciones imprevisibles. Entonces, mire, aquí están haciendo una actividad en un gimnasio funcional y están realizando varias actividades relacionadas también, podríamos decir, a varios deportes, ¿no? Están lanzando el balón medicinal como si fuese un entrenamiento para baloncesto y luego están alzando pesas como si estuviesen haciendo actividades para halterofilia. Eso sería un sistema funcional americano. Paleotraining. Sí, el paleotraining busca producir los movimientos de la dieta y el ser humano ha realizado a lo largo del periodo paleolítico. Bueno, ahí ya saben que para inventar una cosa también puede inventar otra. Entonces, una época que abarca desde hace 2 millones de años hasta hace 10.000 años. Este entrenamiento reproduce así los patrones del ejercicio de este periodo, utilizando el cuerpo como carga, o más bien autocarga a través del movimiento como saltar, empujar, trepar, levantarse o desplazarse. Movimientos todos ellos que tienen coherencia para el organismo y cuyos objetivos no es generar músculo, sino tenerlo preparado para el uso. Miren aquí este entrenamiento. Y yo creo que aquí en el Ecuador no lo hemos visto, pero mire, están haciendo como que estuviesen subiendo árboles, como que tuviesen que trepar algún muro para poder cazar. Entonces, sí es bastante creativo. El bootcamp. Vamos a ver. El bootcamp es un tipo de entrenamiento inspirado en la preparación física de los militares americanos. Con el paso del tiempo, este se adaptó para dirigir a la población en general. El objetivo persigue del bootcamp es el desarrollo de todas las capacidades físicas, pérdidas de peso y tonificación. Gran consumo de calorías por sesión. Esto lo consigue con unas pausas muy cortas que permite mantener la frecuencia cardíaca alta, acelerando el metabolismo. Una de sus premisas es conseguir resultados en un corto periodo de tiempo. Generalmente se realizan al aire libre, con equipamientos y implementos básicos combinados de ejercicios aeróbicos como saltar la cuerda, correr o sortear obstáculos, con otra de fuerza como puede ser flexiones de brazos, sentadillas, arrastres, lanzamientos de balones medicinales, subir la cuerda, etc. Es un ejercicio generalmente basado en actividades militares y que se las ha hecho un poco de pronto más accesibles a personas comunes y corrientes para realizar estos ejercicios. Aquí podemos ver un pequeño de estas fotos, mire,
en donde hacemos este tipo de ejercicios. La calistenia, lo que veíamos de ese muchacho trepado en esa escalera china, ¿no? La calistenia es un sistema de ejercicio físico en el cual el interés está en realizar movimientos armónicos y coordinados que involucran diferentes grupos musculares. El objetivo es la adquisición de gracia y belleza en el ejercicio, más que el incremento de la masa muscular o el desarrollo de la fuerza máxima. El resto de los sistemas de entrenamiento funcional que hemos mencionado, como el entrenamiento funcional americano, el paleo training o el bootcamp, incluyen ejercicios calisténicos como las dominadas o el pit. Aquí tenemos la foto de lo que hablábamos, ¿no? Que es un ejercicio de calistenia. Generalmente son más posiciones que contracciones y extensiones, pero que se realizan de una forma y un aspecto bastante fuerte. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Tienen alguna interrogante de pronto? Ya, vamos a ver el último, que es el entrenamiento cognitivo. Les había puesto ahí un videíto, pero lo podemos ver la próxima clase. Terminemos con esto del entrenamiento cognitivo. Vamos a ver. Muchas personas acuden de forma rutinaria al gimnasio y salen a correr para cuidar su forma física. Pero, ¿qué pasa con su salud mental? Cada vez más jóvenes y mayores se preocupan por mantenerse mentalmente activos utilizando algún tipo de estimulación cognitiva para mejorar su atención, concentración y memoria. También se está utilizando la estimulación cognitiva como herramienta de la prevención del declive cognitivo y como la rehabilitación cognitiva en enfermedades que cursan con deterioro cognitivo. En esta etapa de entrada veremos el resumen sobre qué es la estimulación cognitiva y cómo se aplica, qué beneficios tiene y cuáles son las técnicas más habituales. Estimulación cognitiva. La estimulación cognitiva es un conjunto de técnicas y estrategias que tiene como objetivo la mejora del rendimiento y eficacia funcionamiento de las capacidades cognitivas como la memoria, la atención, la percepción, entre otras. La estimulación cognitiva actúa sobre aquellas capacidades y habilidades que se encuentran todavía preservadas por medio de las actividades programadas que promueven su mejora y potenciación por mecanismos de neuroplasticidad cerebral. Según el tipo de personas al que dirigido, el objetivo a conseguir con la estimulación cognitiva podemos encuadrar todas las herramientas en dos grandes tipos. Y aquí tenemos más o menos, sí, rendimiento cognitivo. Aquí tenemos función cognitiva óptima, función cognitiva normal, función cognitiva deteriorada. La estimulación cognitiva, el entrenamiento cognitivo, deportistas de élite, estudiantes o ejecutivos, entrenamiento cognitivo, persona adulta y pacientes con deterioro cognitivo, rehabilitación cognitiva. Ya. El entrenamiento cognitivo. El entrenamiento cognitivo es un conjunto de técnicas y actividades que se dirigen a estimular y mantener el funcionamiento cognitivo o aumentar el máximo rendimiento cognitivo, siempre actuando sobre aquellas capacidades y habilidades que se encuentran en un nivel todavía normal. En este conjunto se incluyen otros términos más comerciales como gimnasio mental, gimnasia cerebral o mental fitness, entre otros. El ejemplo del usuario más típico sería una persona mayor que tiene un cierto declive cognitivo debido al envejecimiento normal. Quiere mantenerse un buen nivel cognitivo, o un estudiante o deportista de élite que desee tener máximo rendimiento cognitivo en sus actividades profesionales. La rehabilitación cognitiva. La rehabilitación cognitiva engloba aquellas actividades de estimulación cognitiva que tiene como objetivo recuperar capacidades cognitivas.
siempre actuando sobre aquellas capacidades y habilidades que se encuentran en deterioro debido usualmente a una enfermedad o patología mental. El ejemplo del usuario sería una persona con deterioro cognitivo leve y principio de algún tipo de demencia, o con depresión mayor que cursa con deterioro cognitivo. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que la actividad de la rehabilitación cognitiva está dada, por ejemplo, en personas de tercera edad o en personas que han sufrido algún trauma psicológico para poder tener la mejor concentración y el mejor desempeño, ¿sí? A nivel cognitivo todo, ¿no? ¿Para qué sirva la estimulación cognitiva? ¿Para qué sirve? En el caso de que la persona no presente deterioro cognitivo asociado a una enfermedad, el objetivo de la estimulación cognitiva es lograr la estimulación, mejorar el funcionamiento óptimo de las capacidades cognitivas, importantes para el día a día de las personas. En esta línea, se trata de retrasar en el medio de lo posible la aparición de los primeros síntomas de deterioro cognitivo. Ayuda a mejorar el bienestar y calidad de vida. ¿Sí? La consecución de este objetivo general puede favorecer a que se le alcancen objetivos más específicos, logrando mejoras del bienestar y autonomía personal, la autoestima y la autoeficiencia. ¿Sí? Podemos realizar actividades cognitivas con nuestros deportistas, con nuestros entrenados, para mejorar mejores eficiencias técnicas y también a nivel corporal. Sí, en el caso de que la persona presente deterioro cognitivo, el objetivo principal de la estimulación cognitiva será la recuperación y el restablecimiento de las funciones alteradas. ¿Sí? Importante señalar, sí, que la estimulación cognitiva puede incluirse dentro de la terapia no farmacológica para múltiples patologías mentales que cursan con deterioro cognitivo. Base neurobiológica de la estimulación cognitiva, vamos a verlo así rapidito. En primer lugar, la plasticidad cerebral o neuroplasticidad, entendida según Coles y Coles como la capacidad del sistema nervioso para cambiar su estructura y su funcionamiento a lo largo de su vida como reacción de la diversidad del entorno. O sea, quiere decir que la base es la adaptación del ser humano a las necesidades que tiene en su entorno y tratar de estimular. Por ejemplo, cuando hacemos alguna actividad con un gesto técnico, lo que tratamos es de estimular esa reacción cognitiva. ¿Listo? Entonces también tenemos que practicarlo aquí un poquito para irlo haciendo. ¿Listo? La reserva cerebral es la capacidad que tiene el cerebro para tolerar las lesiones. Al incrementar la reserva cerebral, los síntomas de déficit cognitivos retrasan su expresión y por tanto podría decirse que la reserva cognitiva se mantiene o incluso se mejora. Capacidades cognitivas que pueden entrenarse. En general, existen técnicas, programas de entrenar directamente las siguientes capacidades y habilidades cognitivas. La atención, capacidad de generar, seleccionar, dirigir y mantener un nivel de activación adecuado para procesar la información relevante. Ustedes pueden saber cómo podrían mejorar esta parte de la atención haciendo una actividad física. A ver, ¿quién me da un ejemplo? Ustedes van a entrenar a alguien y quieren mejorar su atención en la actividad física. ¿Qué podrían hacer? ¿A quién se le ocurre una actividad? A ver. Por ejemplo, veamos a alguien, ya hagamos una pregunta, por ejemplo, a Edwin Armas. ¿Qué harías tú para mejorar la atención en la actividad física? Podría ser ejercicios de, por ejemplo, de cuando estás agachado y cuando cuentas uno, te levantas y corres hasta un cierto punto y regresas otra vez a la posición de inicio. Ya, perdón, perfecto. Vamos a ver también, Stephanie Daya, ¿qué dirías tú? ¿Qué otra actividad podríamos hacer?
Parece que no está. Melanie Guato, buenos días. ¿Qué actividad tú harías para mantener la atención en una actividad física? Yo creo que sería como más dinámico, o sea, menos, que no sea tan monótono, sino que sea más activo. Yo creo que sería en ese tipo de ejercicios donde la gente pueda como activarse y no hacer un mismo ejercicio repetitivo. Ya, por ejemplo, para los niños, ¿ustedes han jugado al terremoto? ¿Ah? No, profe, ¿cómo se juega eso? Ya, ¿cómo se juega eso, no es cierto? Por ejemplo, ustedes dicen, van a jugar por ejemplo, ustedes ponen parejas de 3, ¿no es cierto? En donde 2 personas se cogen de la mano y uno se pone en medio. Sí. Entonces, si usted dice, por ejemplo, casa, los que están cogiditos de la mano buscan a una persona que esté en medio, se cambian. Si usted dice, por ejemplo, inquilino, la persona que está en medio busca a otras 2 personas y se cambian. Y cuando usted dice terremoto, toda la gente busca cambiarse de parejas o de tríos. ¿Listo? Entonces, que son actividades lúdicas para niños. Pero, por ejemplo, también podemos hacerlo eso en el baloncesto, ¿no es cierto? Cuando nosotros ponemos números, colores para una actividad. Yo qué sé, si yo digo rojo, boteamos mano derecha. Si yo digo azul, boteamos mano izquierda. Si yo digo verde, todos atacamos hacia el aro. ¿Listo? Entonces, son ejercicios de atención en actividades deportivas. Percepción. Por ejemplo, modificar y coordinar las diversas sensaciones elementales para darles un significado. ¿Sí? ¿Cuál sería de percepción? ¿Qué dicen ustedes? Una actividad. Ya vimos de atención, que alguien esté activo en alguna, o reciba una orden y él le pueda diferenciar. Pero de percepción, aquí dice modificar y coordinar las diversas sensaciones elementales para darles un significado. Por ejemplo, yo puedo utilizar actividades como dar colores, ¿sí, no es cierto? Si digo boté con mano azul con mano derecha y rojo mano izquierda, o doy un aplauso y todo el mundo sale a la canasta a lanzar a intentar hacer un aro. Entonces, manejar los tipos de diferentes de percepciones, sí, en donde yo pueda estimular de otra manera las reacciones de la actividad física o en el momento de verlas, de conseguir una solución. ¿Listo? La comprensión, capacidad de atender, analizar y reflexionar sobre la información que recibimos. ¿Sí? En esta parte ya vendría a ser un poquito, ¿no es cierto?, la comprensión de las reglas. Sí. ¿Por qué botear de un lado con mano derecha? ¿Por qué botear del otro lado del lado derecho? Y hacer ejercicios en donde el entrenado pueda tener una mejor comprensión del por qué hace una actividad. La memoria, registrar el almacenar y las distintas experiencias, ya sean ideas, imágenes o acontecimientos. ¿Listo? Bueno, esto ya vendría a ser, ¿no es cierto?, a nivel ya, por ejemplo, de personas de la tercera edad, niños, en hacer actividades de memoria. Lenguaje, sistema de signos lingüísticos que nos permitan comunicarnos tanto de forma oral como escrita. Sí. Entonces, ya sería esto en actividades más, no sé, manuales. Sí, hacer actividades en donde las personas de la tercera edad, sí, están perdiendo un poco la capacidad de leer y escribir, y hacer actividades que nos motiven a mejorar esta parte cognitiva. Velocidad del procesamiento, capacidad de establecer la relación entre la ejecución cognitiva y el tiempo invertido.
permite procesar información de forma rápida y automática. Sí, o sea, estimular con actividades cortas, sí, con órdenes específicas para que la persona pueda asimilar rápido eso y procesar una respuesta, ¿sí? Que no sea una actividad muy larga, que no sea una actividad muy explicativa, sino sea con actividades cortas, ¿sí? Y concretas, para que él pueda tener una velocidad de procesamiento. Orientación, capacidad de ser consistente a uno mismo y contexto que nos encontramos, es decir, ser conscientes del nivel de personal, tiempo y lugar. La orientación, ejercicios de bilateralidad, ¿no es cierto?, de ocupar bien el espacio en un lugar y adaptarlo a la actividad física. Sí. Por ejemplo, boteamos todos alrededor de la cancha y si digo 2, todos sueltan el balón y corren al balón más lejano. ¿Sí? Entonces ellos que generen orientación, o todos cogen el balón que esté detrás suyo, o todos van a recoger el balón que esté a su derecha, ¿sí? Entonces, tratar de manejar este tipo de orientaciones, que parecería que no, pero a veces hasta en muchachos grandes y personas adultas hay confusión entre derecha e izquierda, adelante atrás, abajo arriba. Razonamiento, capacidad para resolver problemas. Sí, como cuando uno le enseña un ejercicio a un deportista, pero no toma una decisión contraria. Uno le enseña a que tenga una actividad o una jugada, pero no es una camisa de fuerza. ¿Quién va a resolver la actividad o va a resolver el problema en el deporte? Va a ser el deportista. Entonces tiene que aprender a tener toma de decisiones y utilizar todas las herramientas que nosotros les podamos dar, pero no obligarle a que haga un sistema, sí, que sea repetitivo, que sea un robot. El aprendizaje, transformaciones relativamente estables en el comportamiento suscitados para distintas experiencias que dan lugar a adquisición de nuevos conocimientos y habilidades. Sí, tratar de dividir un ejercicio, tratar de no hacer muchas actividades complejas en una actividad, sino mejor dicho, por decirlo así, hacerlas por partes o desmenuzarlas. Sí, dividir un gesto técnico en 2 o 3 periodos para que él pueda ir realizándolos de mejor manera. Sí, a veces queremos enseñar una actividad o un ejercicio con una cantidad de factores que complican la realización. Praxias, capacidad que tenemos para realizar movimientos voluntarios, intencionados y organizados para llevar a cabo un plan y alcanzar un objetivo. Quiere decir enseñar bien un gesto técnico, un fundamento. ¿Listo? En base de actividades recreativas, en base de actividades precompetitivas. Genocias, capacidad para reconocer información previamente aprendida a través de los sentidos. ¿No es cierto? Cuando uno da una orden, cuando uno hace un gesto, cuando uno dice un término, que esas personas ya puedan identificar. ¿No es cierto? Por ejemplo, en el básquet se utiliza mucho cierra la línea, o sea, que el defensa llegue hasta la línea, que no le deje pasar por un costado de la cancha. Eso ya tiene que ser repasado, aprendido, sí, a través de ciertas actividades cognitivas. Y el control ejecutivo. Actividades mentales complejas encargadas de integrar, organizar y coordinar al resto de capacidades cognitivas. Cuando uno ya hace una jugada y todo el mundo sabe qué hacer. Sí, entonces también esto se debe practicar. En algunos casos, bueno, ustedes ya saben, pero muchos dirán, ¿y cómo hicieron eso? No, eso se practica, ¿no? Todas las actividades coordinadas deben practicarse antes de quererlas realizar. Bueno, aquí tenemos un poquito de las capacidades cognitivas que debemos ver también en el deporte, la percepción, la atención, la memoria, el aprendizaje, el lenguaje, lo que hemos visto un poquito de lo que hablamos. ¿Quién puede beneficiarse de la estimulación cognitiva? La estimulación cognitiva
se está posesionando cada vez más como una forma de entrenamiento cerebral, que entra dentro de la rutina de las personas y de la ayuda de enfrentar adecuadamente a las demandas del entorno o del entrenamiento, lo podríamos decir. Para ello es importante adaptar la forma del nivel de dificultades, ¿sí?, para mejorar el nivel cognitivo. Bueno, aquí tenemos un poco, ahí vimos un poquito de imágenes de, mire, de entrenamiento cognitivo para los niños, ¿no?, y adolescentes. Aquí vemos para personas de la tercera edad y aquí vemos para deportistas. ¿Listo? Deportistas, ejecutivos, fuerzas armadas y otros profesionales. Al contrario de lo que muchas personas piensan, la estimulación cognitiva no necesariamente tiene que utilizar personas que presenten alguna dificultad o declive. Cada vez más son los profesionales y distintos ámbitos que interesan para mejorar rendimiento laboral y hacer frente a las exigentes demandas a las que se encuentran expuestos a entrenadores de su cerebro. ¿Listo? Usted puede dibujar en una pared los números 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 10, ¿sí? Y cuando usted diga un número, el muchacho boteando el balón va y toca su número. Y toca el número, ¿sí? Entonces le va a usted a dificultar de alguna manera la atención y no va a estar atento al balón, sino a lo que usted le diga. O con una pelota de tenis, ¿sí?, en donde él lance la pelotita de tenis hacia el área y a la vez botee el balón. Entonces está trabajando una percepción cognitiva, ¿sí?, tratando de que tenga siempre en cuenta el balón, pero que también tenga en cuenta la pelota de tenis. Sí, entonces ahí podemos trabajar actividades cognitivas. Ya la vamos a ir haciendo un poquito en esta parte, vamos a hacer la parte práctica en estos días de estas actividades para nosotros poderlas ir mejorando y que se les dé también ideas para ustedes implementarlas en sus entrenamientos. Ya, les he puesto videos, no sé si los voy a pasar, creo que ya nos queda tiempo, lo podemos ver mañana un poquito de cada video porque algunos son largos y no quiero demorarme mucho, pero para que vean un poquito de cómo funciona esto. Ya, quedemos ahí, vamos a quedar para ver mañana la metodología del entrenamiento de fuerza. ¿Listo? Cómo vamos a entrenar la fuerza y los diferentes aspectos de este entrenamiento. Listo. Entonces, hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Perfecto. Entonces, verán, ayer habíamos hablado un poquito sobre esto de explicar un poquito la parte aeróbica que nos pedía un compañero sobre cómo realizar actividades cardiovasculares un poco más creativas. Entonces, para mañana, sí, vamos a buscarnos un lugar un poco cómodo, sí, un lugar en donde ustedes puedan realizar la actividad práctica. Vamos a hacer una actividad práctica. Todos vamos a realizar un poco de aeróbicos. Sí, voy a ir explicando cómo hacer la clase. No es una clase demostrativa, sino más una clase didáctica de cómo hacer una clase básica de aeróbicos para que ustedes tengan una idea de esta parte esencial en las actividades fitness que estamos viendo, ¿no? En estas actividades de musculación y fitness. Y también vamos a ver mañana un poquito sobre lo que es las actividades de musculación. Sí, vamos a hacer un pequeño circuito en donde trabajemos varios grupos musculares y hablaremos de las características de ese ejercicio y de los músculos que vamos a trabajar en ese momento. ¿Listo? ¿Qué más les voy a decir? Bueno, vamos a ver si les puedo pasar un poco del video que quería que vean. Sí, y lo que nos reste del tiempo. Si es que de pronto nos falta, pues ya lo podemos luego, ustedes luego lo pueden seguir viendo porque a la plataforma. Entonces no tienen ningún problema ustedes. ¿Listo? Una de las preguntas más importantes de la neurociencia actual tiene que ver con la protección de las funciones cognitivas a medida que avanza la edad. ¿Quién no tiene cuando pasa los 50
50 o los 60 años, un miedo importante en proteger sus funciones cognitivas o que no aparezcan dificultades que nos impacten en nuestra vida cotidiana y que no nos permitan desempeñarnos independientemente. Lo cierto es que hoy en día ya se sabe que hay muchas cosas que pueden hacerse para intentar detener, retardar o evitar este deterioro. Las más conocidas tienen que ver con el estilo de vida que uno lleva adelante, la cantidad de ejercicio físico, el tipo de dieta, la comida que uno consuma y también el ejercicio intelectual. Otra de las cosas que disminuyen el riesgo de presentar dificultades cognitivas en la edad adulta es mantener una vida intelectualmente activa. Los primeros estudios demostraron que aquellas personas que tenían un mayor nivel educacional presentaban luego menos problemas en la memoria o en otras funciones intelectuales que aquellas personas que tenían un menor nivel educacional. No tiene que ver necesariamente con la cantidad de años que uno estudie, si uno va a la universidad o hace un posgrado, sino en realidad con la vida intelectual que uno ha llevado. Hay personas que tienen muy bajo nivel educacional y sin embargo su vida intelectualmente ha sido muy activa. Y esto es lo que tenemos que buscar. Cuando uno tiene 20, 30 años, su vida está llena de cambios, desafíos y aprendizaje. Lamentablemente, a medida que pasa el tiempo, la cantidad de cambio, desafío y aprendizaje va disminuyendo. Este cambio, desafío y aprendizaje es lo que hace que las neuronas, que hoy en día se sabe siguen naciendo en nuestro cerebro, tengan una función y al tener una función que se vuelvan activas por lo tanto. El desafío está entonces en aumentar el grado de cambio y aprendizaje que tenemos en nuestras vidas. Es importante entender que si uno decide realizar un programa de entrenamiento cognitivo, el mismo debe ser realizado por profesionales idóneos, preferentemente psicólogos o psicopedagogos, y en el contexto de un equipo interdisciplinario, en el cual se controlen otras variables como por ejemplo el estado anímico y el cuadro neurológico general. Para aumentar el grado de cambio, desafío y aprendizaje que hay en su vida, usted puede tratar de hacerlo cotidianamente. Más allá de eso, existen diferentes programas de entrenamiento que se proponen con dicho fin. En INECO se propone un programa de entrenamiento cognitivo que consta de 8 sesiones en el cual se trabajan diversas funciones cognitivas. Si bien lo que más nos preocupa en general es la memoria, es importante entender que la memoria se da en el contexto de otras funciones intelectuales como ser la atención, las funciones ejecutivas o el lenguaje. ¿A quién no le ha pasado alguna vez que quiere decir alguna palabra, la tiene en la punta de la lengua y la misma no viene con la misma facilidad que antes? Todas estas funciones pueden trabajarse de tal manera que el riesgo de presentar dificultades luego disminuya. En resumen, para disminuir el riesgo de presentar dificultades cognitivas a medida que avanza la edad, es importante tener en cuenta diversos factores. Recuerde cuidar su dieta, hacer ejercicio físico y mantener su vida intelectualmente activa. Si llegara a notar que tiene alguna dificultad que excede a la esperable a la edad o que le causa problemas importantes en su vida cotidiana, es importante que consulte a un médico especialista. Bueno, muy bien chicos, como ustedes pueden ver, mañana vamos a ver si podemos coger un poquito de todos estos tipos de ejercicios, un ejercicio de estimulación cognitiva, un ejercicio funcional y ejercicios de musculación. ¿Listo? Para ir un poquito diferenciando y haciéndolos nosotros mismos. Entonces mañana no se olvide, vamos a tener que estar un poco más deportivos en un lugar en donde podamos tener un espacio por lo menos de 1,5 metros por 1,5 metros, de 2 metros por 2 metros, para poder hacer la actividad física que queremos realizarla, ¿sí? Y voy a explicar también un poquito de las técnicas y recomendaciones que yo puedo dar, tanto en la actividad de musculación como en las actividades fitness, ¿sí? Como son los aeróbicos y ejercicios funcionales. ¿Listo? Entonces, que tengan un buen día hoy. Listo, nos vemos mañana. No se olviden estar... Buenos días. Dígame, ¿qué Disculpe la molestia. ¿Qué tareas tenemos para esta semana, por favor? ¿Qué tareas tenemos que cumplir esta semana? Las tareas ya están subidas. Está el video de la rutina. Sí, está, creo que un cuadro sinóptico. Y no me recuerdo la... Las 3 tareas que están ahí, esas tenemos que cumplir ya. ¿Hasta qué día, por profe? Hasta el sábado está, más o menos. Ya, hasta el profe. sábado. Y si se demora un poquito más, ya saben que no tengo problema. Si usted me justifica que tuvo algún problema, ya sabemos que no somos tan estrictos. La idea es que yo acabo de dar estas clases y ustedes ya tienen para poder hacer su tarea. Por eso mañana vamos a hacer un poquito de la rutina
para que ustedes sepan cómo hacer una rutina, ¿no es cierto? Y a poder hacer su rutina en base a lo que hagamos mañana. Entonces, mañana todos deportivos, en un lugar que se les pueda ver, para yo también ir chequeando y ver si es que se está haciendo correctamente las técnicas o cualquier pregunta que a ustedes les surja en ese momento. ¿Listo? Profe, profe, muchas gracias. Sí. Dígame. Profe, o sea, hacemos los tres deberes que tenemos, solamente los 3, del tema 2 nada más. Claro, porque aún hemos dado los temas del tema 3, ¿no es cierto? No, entonces solo el tema 2. Déjeme ver, denme un segundo, por favor, denme un segundo para que ustedes no se confundan, déjeme ver. En el tema 3, a ver, déjeme ver. En el tema 3 tenemos entrenamiento para el aumento de masa muscular que vamos a dar mañana. El entrenamiento con cargas de altas repeticiones que vamos a dar mañana, ¿sí? Tenemos el entrenamiento con carga, tenemos entrenamiento para la salud integral fitness, ¿sí? Importancia de los estiramientos en el entrenamiento de musculación. Entrenamiento con grupos especiales, eso lo vamos a dar la semana que viene. El entrenamiento de orientación por edades también lo vamos a dar la semana que viene. Entrenamiento para niños y jóvenes, entrenamiento con adultos, diferencia de hombres y mujeres y entrenamiento con adultos mayores. Si nosotros mañana vamos a ver del tema 3, hasta la importancia de los estiramientos de musculación, en los entrenamientos de musculación. ¿Listo? Porque vamos a hacer ya un poquito de lo que es una clase básica y van a tener las 3 primeras partes. Las otras de diferenciación para hacer entrenamientos con personas obesas, para niños y jóvenes, para el adulto mayor, sí, esas lo vamos a ver la semana que viene, ¿sí? Entonces vamos a ver hasta la mitad. Entonces, si hay algún, ya voy a poner ahí el tema, si es que veo que se puede realizar la tarea del tema 3, alguna de las tareas yo pongo para este sábado. Y las que no, doy un poco más de plazo hasta dar la clase. ¿Listo? Listo, profe, gracias. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? ¿Sí está claro? Ya, si está claro, alguna duda pregunten para que puedan hacer sus tareas. ¿Listo? ¿No? Ya, perfecto. No le entendí. Profe, una pregunta. Dígame. No le entendí, ¿el tema 3 toca hacer las tareas o eso no le El entendí? tema 3 hasta donde nosotros veamos. Hasta donde yo alcance a dar la clase del tema 3, hasta ahí hace su tarea. Si algún tema no hemos tocado, pues no hace esa tarea. ¿Listo? ¿Sí me explico? Sí. Si es que, por ejemplo, tenemos que ver entrenamiento con cargas altas. Si yo expliqué ese ejercicio, esa actividad, ustedes hacen la tarea. Pero si no he explicado todavía, no he dado la clase, entonces tranquilos, yo aplazo esa tarea para otra fecha. ¿Sí? Eso es, chicos. ¿Listo? Entonces nos vemos mañana y vamos a dar los siguientes temas. ¿Listo? Una buena tarde a todos. Que la pasen muy bien.